transmisión en vivo desde el auditorio Ingeniero Joel Amaya Treviño de la Preparatoria número 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Damos la bienvenida a todas las dependencias universitarias y al público en general que nos ven a través de la página de la universidad en sección Eventos. Contamos con la presencia del maestro en Ciencias Pedro Galván Salinas, director de la Preparatoria número 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. El doctor Romeo Flores Caballero, conferencista. Maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Ya licenciado Raúl H. Collins Treviño, tesorero de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Le pedimos al maestro Pedro Galván Salinas nos dé las palabras de bienvenida. Ahí está. Sí, buenos días. La preparatoria número 20 de nuestra universidad se engalana esta mañana con la presencia de estas distinguidas personalidades de miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, porque les damos la más cordial y calurosa bienvenida a nuestro ponente, el doctor Romeo Flores Caballero, quien es la segunda vez que visita esta preparatoria número 20. En 1982 fue recibido por nuestro director, el profesor Everardo Leal, cuando nuestras instalaciones empezaban en la calle de Zaragoza, allá en el centro de Santiago. Otra vez sea bienvenido a esta preparatoria número 20. Asimismo, le damos la bienvenida al maestro Arturo Delgado Moya, el presidente de tan honorable Sociedad de Historia, al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la misma, y al licenciado H. Collins Treviño, tesorero. El maestro en Ciencias Alejandro Galván Ramírez, director de estudios de nivel medio superior, director de todas las preparatorias, por cuestiones de agenda no se encuentra con nosotros, pero también a nombre de él le damos la bienvenida. Ya tiene un año que la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, en conjunto con la Sociedad Nuevo Leonesa, ha organizado una serie de conferencias con distinguidas personalidades de Nuevo León. Y en esta ocasión nos honra con su presencia el doctor Romeo Flores para darnos una plática sobre el cardenalismo. Es necesario conocer nuestra historia para vivir el presente y proyectar nuestro futuro. Y es por eso que con mucho gusto y mucho entusiasmo vamos a escuchar esta plática de aquel general, de cuando gobernó nuestro país, el general Lázaro Cárdenas, a quien entre muchas otras cosas le debemos la expropiación de nuestro petróleo para nosotros los mexicanos. Y nuevamente le damos la bienvenida. Muchas gracias. Le pedimos al maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que nos dé un mensaje de a la comunidad estudiantil y docente. Con mucho entusiasmo, la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística acude a las preparatorias de la universidad para que nuestros especialistas dicten una conferencia sobre alguno de los tópicos de su interés, pero también que sirven de apoyo a los profesores y estudiantes
que llevan historia de México siglo XIX, siglo XX. Hoy con mucha satisfacción estamos con el doctor Romeo Flores Caballero, profesor normalista de aquellos años, pero además con estudios de maestría, doctorado en historia, y que conoce la historia de México, autor del libro de Historia de México, y bueno, pues tiene muy grata impresión de esta preparatoria que hace más de 30 años nos tocó la inauguración ahí por la calle Zaragoza, me decía el maestro director, porque se trataba de iniciar una experiencia educativa de educación media a solicitud de los padres de familia de aquellos jóvenes. Queremos dejar constancia que nuestra asociación lo hace con beneplácito su participación en este proyecto académico del doctor Jesús Anse Rodríguez, rector de la universidad, porque él y nosotros tenemos mucho interés en que los jóvenes de las preparatorias de la universidad conozcan la historia de México, que ésta nos sirva para tener elementos de identidad ideológica, identidad del conocimiento histórico. Somos partidarios de que la cultura histórica que se dé a los jóvenes va a repercutir en su vida profesional. Así pues, con estas conferencias estamos de plácemes de acompañar a los preparatorianos, profesores y estudiantes, y hacemos votos porque su desarrollo profesional no solamente incluya ciencias exactas o computacionales, sino también del conocimiento histórico para que nuestro pensamiento social se haga cada vez más coherente con nuestra realidad. Les deseamos el mejor de los éxitos y que sigan ustedes estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Agradezco la presencia del honorable, de los miembros honorables de este presidium. Les agradezco si gustan pasar a tomar sus asientos. Hoy tenemos como invitado al doctor Romeo Flores Caballero, quien nos impartirá la conferencia titulada El Cardenismo. El doctor Romeo Flores Caballero nació en Monterrey, Nuevo León. Se graduó como maestro de instrucción primaria en la Escuela Normal Miguel F. Martínez y realizó estudios de posgrado en la Universidad Sam Houston en Austin, Texas, donde se graduó como maestro de ciencias en educación, mientras que en la Universidad de Texas en Austin obtuvo los grados de maestro en estudios latinoamericanos y doctor en historia. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Internacional y el Colegio de México. Además, en las universidades de California, Nebraska, Texas y Austin. Ha dictado conferencias en la Universidad de Harvard, Nueva York, Miami, Chicago y ha participado en diversas universidades de California, Berkeley, Irving, San Diego y Riverside, así como en Texas, Arizona, Colorado, Nuevo México y Iowa. Ha participado también en universidades de América Latina y Europa, como Londres, París, Roma y Ámsterdam, así también en Asia como Tel Aviv, Shanghái, Pekín y Hong Kong. Es autor de los libros La contrarrevolución de la independencia, los españoles en la vida política, económica y social de México durante 1804-1838, La frontera entre México y Estados Unidos, Desarrollo histórico, Justicia económica internacional, Administración política de la historia de México, Evolución de la deuda externa de México en 1950-1993, México, Transición y Cambio, 1993-1997, Revolución y Contrarrevolución de la Independencia de México en 1767 y 1867. Ha sido coordinador académico del Centro de Estudios Internacionales y secretario general adjunto del Colegio de México, diputado federal por el 7º Distrito de Nuevo León, secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, secretario ejecutivo de la COPAL en la presidencia de Luis Donaldo Colosio, cónsul general de México en Los Ángeles, California, primer director de la Dirección de Asuntos Económicos Internacionales de la Secretaría de Patrimonio Nacional, director de Industria Básica de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial,
funcionario de la Secretaría de la Presidencia, Gobernación, Relaciones Exteriores y gerente del Desarrollo Social de la Comisión Federal de Electricidad, director general de Imevisión, Canal 7 y 13, y coordinador de las delegaciones de México en la creación del Sistema Económico Latinoamericano. Consejero principal de Maseca Gruma en Caracas, Venezuela. Además, miembro de Consejo de Administración de más de 20 empresas del Estado, entre ellas Constructora Nacional de Carros del Ferrocarril, Astilleros Unidos de Veracruz, Renault de México y Vehículos Automotores de México. También ha sido secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Nuevo León, coordinador ejecutivo del Programa de Integración Regional del Noreste de México y su vinculación con Texas. Actualmente director del Archivo General del Estado de Nuevo León, coordinador del Instituto de Investigación e Historia de Nuevo León y presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Nuevo León. Cedo el micrófono, maestro, doctor. Muchas gracias. Le faltó decir que lucho enmascarado los sábados. Es un buen detalle. Hay que comer de algo, ¿no? Muchísimas gracias por recibirme aquí en esta preparatoria como parte de este programa de los historiadores del Estado que encabeza el maestro Arturo Delgado Moya, pero también de un programa que acordaron con el rector de la universidad, con don Jesús Sáncer, y de quien tengo el gusto de ser su asesor. De manera que me ha sorprendido muchísimo. Decían que yo estuve aquí, o más bien en la preparatoria, cuando la mitad de ustedes o todos no habían ni siquiera nacido. Estoy hablando de 1982, yo creo que nadie aquí, salvo los profesores que están en la primera línea, pertenecen a un año alrededor de o anterior a 1982. Los demás creo que son jóvenes, afortunadamente, y espero que lo que yo les diga les sirva para analizar el contexto histórico en el que estamos viviendo. Perdón. Yo he preparado un pequeño resumen en un PowerPoint, en estas filminas. No lo voy a leer todo, por supuesto. Voy a tratar de ser muy breve. Parto del hecho de que ustedes ya por lo menos conocen la historia de México del siglo XX o una parte de ella, y también quiero presumir que ustedes conocen la historia de la Revolución Mexicana. Esta historia que para muchos ahora, la historia de la revolución, de una revolución que dicen que ya no existe, pero a la que le debemos mucho la configuración de la estructura económica, política y social de México, por lo menos hasta 1982, en que un grupo de jóvenes decidieron cambiar nuestro sistema político de un régimen de economía mixta a otro de economía neoliberal. De manera que lo que yo voy a tratar de destacar es que la definición del Estado mexicano, del sistema político mexicano, de las instituciones mexicanas, nacen precisamente en la Revolución y muy particularmente en el periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Porque con la Revolución Mexicana se dan las bases del cambio económico, político y social de México. La revolución no fue un movimiento planeado en estricto rigor. De hecho, se fue haciendo en el camino y poco a poco, gracias. Muchas gracias. Se fue haciendo, no hubo una planeación, decía, premeditada. Fue un movimiento más o menos espontáneo en contra de una dictadura, encabezado por un prócer muy distinguido, con ideas liberales, don Francisco I. Madero, y después más o menos realizada por un grupo que sí sabía lo que quería, después de que Madero fue sacrificado en 1913. O sea que no fue necesariamente
lo que tenemos ahora, resultado de la propuesta liberal de Madero, pero tampoco fue un movimiento cerrado ni personalista como se presumía que debía ser los herederos de Porfirio Díaz. Pero sí hubo, en todo caso, una mezcla de los dos. De manera que cuando hablamos de Madero, de Huerta, de Villa, de Carranza, de Zapata, de Obregón, de Calles, solo los menciono de nombre, estoy hablando del grupo de gentes que se distinguen en la revolución y que son la base definitoria de lo que vamos a entender por Revolución Mexicana. Pero corresponde la mayoría de ellos a esa parte que se clasifica o se califica como anárquica, porque Madero no luchaba necesariamente por crear la revolución como la entendemos ahora. Él luchaba por el sufragio efectivo en contra de Porfirio Díaz y él aspiraba a la vicepresidencia como candidato. De manera que él no estaba pensando en revolucionar el sistema, sino simplemente en participar en las elecciones como vicepresidente, sin dejar a Díaz, es decir, como vicepresidente de la fórmula de Porfirio Díaz, porque se iba a morir pronto y el vicepresidente sería a cargo de la presidencia. Sin embargo, el solo hecho de que haya encabezado el movimiento a los diistas o a los partidarios de Díaz los llevó a consolidarse y a luchar en contra de él y de su vicepresidente Pino Suárez. Y aquí es donde empieza el movimiento anárquico, porque no sabíamos quién iba realmente a prevalecer. Es un milagro en realidad que México no se haya desintegrado cuando la dictadura de Victoriano Huerta se hizo cargo del gobierno. Entonces, Villa, Zapata, Carranza en este caso, nos van a dar una idea de lo que debe ser el gobierno o el sistema político mexicano, sistema que va a aprender un joven militar nacido en Michoacán, descendiente de tarascos, que se llamaba Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿por qué es interesante hablar de la parte anárquica? Porque afortunadamente tuvieron estos revolucionarios detrás de ellos a un grupo de intelectuales que sí sabían lo que querían y sí estuvieron detrás jóvenes de 25, 26, 27, 28 años, detrás de estos generales, algunos pensadores, algunos intelectuales, señalándoles a estos líderes, a estos caudillos, lo que debería ser el derrotero de sus propuestas revolucionarias. Pero no lo supimos sino hasta 1917, cuando se hace la Constitución de 1917. De manera que de 1917 a 1927 estamos hablando de la creación de las estructuras económicas y políticas del país. Esto quiere decir resolver los conflictos internos que se tenían entre ellos, los revolucionarios, en los que acabaron triunfando los líderes de Sonora, del noroeste, y que derrotaron en realidad a los líderes nuestros del noreste que encabezaba Venustiano Carranza. Lo supimos en la convención. Carranza tampoco era un revolucionario extraordinario. Carranza también había sido senador del Porfiriato y quería una estructura más o menos liberal, pero no radical como se dio en la Constitución. Sí tenía ideas muy precisas sobre la soberanía y la independencia de México y sobre la propiedad de México del subsuelo. Estas son las ideas que va a recoger nuestro amigo, del que vamos a hablar ahora, Lázaro Cárdenas. La población en México, debo recordarles a ustedes, porque luego se nos olvida, en esta época eran 16 millones de habitantes. Si lo comparamos con lo que tenemos ahora, ¿cuántos somos ahora? ¿112? Si lo comparamos entonces de 1930 ahora,
Estamos hablando de que cada año en México se incorporaron a la vida 1 millón de mexicanos. Que si ustedes lo comparan con cualquier otro país es una cifra extraordinaria. Es un verdadero milagro que el sistema político mexicano se haya diseñado para crecer como lo hicimos, con tantas demandas como se da, con 1 millón de gentes cada año, para darles empleo, para darles trabajo donde fuera, educación, salud, deportes, recreación. De veras, hicieron una extraordinaria hazaña. Y si ustedes ven, creo que está ahí en la gráfica, no se me duerma, más adelante, más. La población económicamente activa era de 5 millones de mexicanos, de los cuales 3.5 millones se dedicaban a la agricultura. En una superficie de 131 millones de hectáreas, de ellas, de 131, 100 millones de hectáreas pertenecían a 15,000 personas y 760,000 a 5 millones, es decir, unas 100 hectáreas. Eso te da una idea de cuán dividida, cuán mal distribuida estaba la tierra o cuán concentrada estaba en muy pocas personas. Bien, yo les decía a ustedes que este joven, en sus datos biográficos, que es la siguiente filmina, nació en Michoacán, donde dice biografía 1, ahí es. Pero voy a hacerlo muy rápido, porque este joven sale de su pueblo y cuando tiene 18 años se incorpora a la revolución, luego se identifica muy bien con los grupos que van triunfando, ve el pleito y la división que hay entre Villa y Carranza y se va del lado de Carranza. Ahí asciende, por supuesto, a mayor, a teniente, teniente coronel, rapidísimo. Y de pronto, cuando tiene 25 años, es gobernador interino de su estado. Pero a los 25 años, quizá algunos de ustedes tengan ahorita 20, y él ya estaba pensando entonces en ser tal vez presidente de la República. Cuando él se da cuenta de que hay una diferencia entre Carranza, Obregón y Calles, él se inclina por Obregón y por Calles, en contra de Carranza. Antes había apoyado a Carranza, después se opone a Carranza y se inclina por Calles y Obregón, participa inclusive en Veracruz y está cerca de la muerte en Tlaxcalentongo de Carranza. Pero como premio lo hacen en 1925 el jefe de operaciones militares de Michoacán y en 1928 asume por primera vez la gobernatura constitucional de Michoacán. Este hombre tan extraordinario es el que nos va a servir de marco de referencia para decir que a los 39 años ya es presidente de la República. Y yo no sé si ustedes hayan escuchado que los priistas ahora me han dicho que primero el programa y después el candidato. Y pareciera que eso es muy nuevo. Pues no, en la época de Cárdenas también se decía primero el programa y después el candidato. Y Calles decidió que el programa debía ser el plan de gobierno, que se identificó como plan sexenal, y ese debería ser obedecido por quien fuera presidente de la República. El plan sexenal nace con el Partido Nacional Revolucionario, con lo que hoy conocemos como PRI, y le dice al presidente por dónde debe transitar, qué debe hacer. La tesis principal, a diferencia de la tesis que otros sistemas como el de Estados Unidos prevalecían, era que el Estado mexicano debería intervenir en la economía
debería ser el rector de la economía en el plan sexenal, en la filmina número 1, ¿sí? Entonces, ese es el plan seccional que adopta Cárdenas y lo va a respetar el programa como programa de gobierno. Entonces, si el Estado es el rector de la economía, su obligación es no solamente elevar la calidad de la educación, la parte cultural y la parte económica del pueblo, tiene que luchar en contra de los privilegios porque de días heredamos la concentración de la riqueza en muy pocos, en 40 personas eran dueños de la gran mayoría de la riqueza, y apoyar para poder distribuir la riqueza, el reparto de tierras. Entonces, no solamente era repartir la tierra, era organizar a los obreros, organizar a los campesinos, organizar a los sectores populares, lo que identificamos con la clase media, pero una vez organizadas las sociedades, incluyendo los propios empresarios, a quienes Cárdenas propició la creación de las cámaras de comercio, las cámaras de industria y la Concanaco, era una especie de organización de todo el país y de todas las masas. Entonces, ¿qué significaba esto? Que había que reformar el campo, reformar la industria o crear la industria nacional que no existía, impulsar la educación laica, que antes no lo era, pero que ya Vasconcelos había empezado a moverla y a fortalecerla, atender la salud, que en México era casi inexistente porque la población era rural, y luego nacionalizar y estar seguros de que nacionalizábamos el subsuelo. Entonces, en la reforma agraria, para tener éxito en la reforma agraria, esto puede resultar a ustedes muy extraño porque ustedes obviamente no están enfrentándose a esto. En mi época todavía nos enfrentábamos. Pero primero había que decir en qué consistía. Y eso quería decir repartir las tierras. Y eso quería decir mejorar la forma de la distribución, de dotar las tierras en los campesinos. Eso quería decir darles agua, darles asistencia técnica, repartir los latifundios, establecer el ejido, y aquí nace el ejido como la unidad económica más importante de organización política, social y económica de México. ¿Y el ejido duró hasta cuándo? Hasta 1988. Todavía existen ejidos, pero ya el expresidente Salinas se encargó de cambiar la naturaleza del ejido. Bueno, empezó por repartir las tierras, repartió casi 20 millones y los ejidos llegaron a ser y a constituirse en elemento predominante de la producción del campo. Producción que a partir de 1982 empezamos a perder por la privatización de los ejidos y que todavía lamentamos muchísimo. La revolución, pues, dio el transforme económico que se necesitaba y propició que México empezara a modernizarse. Pero ¿qué es lo que pasa? La tierra por sí sola no le sirve a nadie si no se le da la asistencia técnica, si no se le financia, si no se les apoya tecnológicamente. Estoy todavía en el plan sexenal en la parte 4. Entonces, hay que crear bancos y vamos a crear el Banco Nacional de Comercio, de Crédito Ejidal, precisamente para que los ejidatarios que no tenían dinero tuvieran acceso al préstamo y entonces pudiésemos, con 120 millones de pesos con el que se inició, empezar a crearlo. Y entonces hacerlos a ellos sujetos de crédito, a los campesinos que no lo eran, pero también organizarlos económica y socialmente, porque no tenían idea de cómo manejar la tierra para hacerla una unidad económica. Entonces, ¿cómo explotar la tierra técnicamente? ¿Cómo hacerla producir? ¿Cómo mejorar su calidad? ¿Cómo explotarla mejor para poderla hacer económicamente factible? ¿Y cómo aumentar los niveles de producción? Porque
no se trataba nada más de tener la tierra, sino vivir con ella y ser autosuficiente. Bueno, pues hay que organizar entonces a los campesinos. Digo todo esto para que ustedes se imaginen que cuando uno trata de crear algo, a veces los jóvenes quieren que todo sea como de generación espontánea, que sea ya, como si fuera una necesidad fisiológica. Se me ocurre hacer esto y lo hago. No. La creación de instituciones, como la creación de programas, como de planes, requiere de un análisis largo, de la participación no de una persona, sino de muchos, del deseo de todos de unirse en un propósito, de trabajar juntos. Y ese es precisamente como nació esto. Por ejemplo, si ahorita digo que a ustedes que el Partido Comunista, como está en la gráfica, fue el que creó la primera asociación de trabajadores, los compañeros del PAN me colgarían del primer poste, pero eso es cierto. Los trabajadores pertenecientes al Partido Comunista fueron los que crearon la primera organización obrera aliada a la CTM de los campesinos. Y aquí mismo ellos, como parte del gobierno, empiezan a plantearse lo que es la pregunta de ¿a quién pertenece la tierra? Habían escuchado con Zapata que la tierra es de quien no trabaja. Había que regresar a la tierra de los que trabajaban. Pero ahora que se daban cuenta que ya estaban ellos en el poder, ¿de quién es el subsuelo? Y entonces empiezan a plantearse algo que ya se había planteado Venustiano Carranza y que curiosamente tuvo éxito. Aquí voy a hacer un paréntesis para que ustedes vean cómo dos presidentes liberales y progresistas hicieron posible la defensa del subsuelo, frente principalmente a Estados Unidos. Carranza fue criticado porque él puso en la Constitución y aceptó en la Constitución de que el Estado era el dueño del subsuelo. Obviamente, esto automáticamente iba a afectar a las compañías petroleras de Estados Unidos que ya estaban explotando parte del petróleo, un petróleo que en México se daba casi sobre la tierra, donde no había que hacer grandes pozos, está algunos brotando espontáneamente, mientras que en Estados Unidos era mucho más complicado. Entonces, el solo hecho de decir en la Constitución que el subsuelo pertenecía a la nación, ya obligó a protestar a los Estados Unidos porque había acuerdos con Porfirio Díaz de respetar la propiedad de las empresas extranjeras. Y cuando llegamos a 1938 se vuelve a plantear el mismo problema, nada más que las condiciones cambiaron. ¿Cambiaron o no cambiaron? ¿Por qué tuvo éxito Carranza entonces? Porque los Estados Unidos iban a ingresar a la Primera Guerra Mundial y no les convenía de ninguna manera tener a su patio trasero, como califican a veces algunos a México, en problemas, porque los alemanes ya habían mostrado su deseo de invadir Estados Unidos a través de México. Inclusive hay un telegrama muy famoso que fue recogido. Para evitarlo, decidieron no pelear, pero sí decidieron pelear con Cárdenas, que curiosamente otro conflicto internacional, otra guerra internacional, le permitió negociar favorablemente el que la tierra o el subsuelo fuera expropiado por México. A esto obviamente se oponían muchísimos. Entonces, esto era parte del proceso de desarrollo industrial. En México no había industriales, los que había eran extranjeros, salvo un grupo muy reducido en Monterrey, otro grupo reducido en Orizaba y algunos en el Distrito Federal. Casi todos los ricos de México eran terratenientes o rentistas. Pocos se habían dedicado a desarrollar la industria, salvo, insisto, los de Monterrey, los que hicieron la fundidora, con una ideología distinta a los que hicieron la cervecería
Unos eran liberales, progresistas y otros no tanto. Entonces, lo que se tenía que hacer aquí era permitir que la industria se desarrollara y creciera. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Buscar la independencia económica del país. Y Cárdenas es el padre de esta independencia económica y el símbolo es la expropiación petrolera. Por eso es tan importante ahora y por eso ahora que se quiere privatizar Pemex, nos estamos oponiendo los progresistas de México. No queremos que se privatice Pemex, a pesar de que ya los reaccionarios de México en el gobierno, encabezados por Miguel de la Madrid, por Carlos Salinas de Gortari, por Ernesto Zedillo, por Calderón y por Fox, están haciendo hasta lo imposible por regalarlo. Entonces, el plan sexenal que intentó y lo logró dividir los grandes latifundios, desarrollar la pequeña propiedad que no existía, dotar de ejidos a todos los pueblos, promover la irrigación con mucho éxito, dar el crédito agrícola y por supuesto tratar de hacer la transformación de la industria. Por eso se trató de que hubiera una industria en el campo que no teníamos, solo exportábamos materias primas. Y cuando se va a hacer la industrialización del campo, entonces empieza a crearse una industria y a través de ella los impuestos que nadie quería pagar, pero que una vez que se crecía, pues tenían que hacerse. La expropiación petrolera empezó a ser el gran unificador de la sociedad mexicana. Gente como ustedes, como nosotros, cuando vieron la reacción de Estados Unidos y de Inglaterra en la expropiación y de las compañías inglesas, decidieron apoyar al gobierno y algunos vendían sus propios anillos, alhajas, relojes para obtener dinero y apoyar al presidente Cárdenas para que se consumara la expropiación petrolera. Pero el estar organizándolo estaba dando la señal de que era un presidente progresista, distinto a los que estaban, que se estaba enfrentando a Estados Unidos, que seguía una corriente independiente y que tenía otro camino por seguir, distinto a los que le habían precedido. Entonces había que tomar una decisión muy fuerte. Y curiosamente aquí en nuestra tierra se dio el problema más serio en la cervecería Cuauhtémoc y con Vidriera Monterrey. Porque cuando se quiso crear la CTM, era divorciarse definitivamente del callismo, divorciarse también de los extremos que había dentro de las organizaciones obreras. Y divorciarse quería decir nacionalizarlo a nuestra manera, con nuestras ideas y con lo que estábamos peleando en la Revolución Mexicana. Entonces, llegar aquí a la Vidriera de Monterrey y pararse el presidente para negociar con Eugenio Garzazada fue muy interesante, fue un ejercicio democrático, si ustedes quieren, en donde los obreros estaban reclamando sus derechos y también el industrial estaba haciéndolo. Entonces, ¿cómo hacerle, en el caso de Cárdenas, para defender las propuestas obreras sin ofender de más a la estructura industrial? Entonces, lo logró y se creó la CTM y se crearon las organizaciones campesinas y se crearon las organizaciones obreras y se crearon las organizaciones populares y logramos entonces hasta regular la inversión extranjera, que cada quien venía e invertía como le daba su gana, porque a los extranjeros les interesaba no desarrollar al país, les interesaba invertir en la minería, donde podían sacar rápido el dinero y hacerse, como ahora lo están haciendo algunos grupos encabezados por el Grupo México, que les acaban de regalar 120,000 hectáreas para explotar la minería sin que nosotros nos estemos beneficiando, porque la minoría, como está planteado ahorita, simplemente no paga impuestos. Entonces, mucho tenemos que hacer todavía en la parte de la organización sindical,
Mucho tenemos todavía que hacer para lograr lo del plan sexenal, pero este cambio de la Confederación General de Trabajadores por la antigua CROM, que era un sindicato que encabezaba un señor que se llamaba Luis N. Morones, ese marcó el gran divorcio de Cárdenas con Calles. Y ese divorcio nos permitió a nosotros definir más claramente la posición del gobierno de México y dejó de ser, en consecuencia, un gobierno anticlerical o jacobino, progresista, pero como Calles combatió a la iglesia en todo, en la escuela, en la propia iglesia, en el campo, en la guerra, porque luchó contra los cristeros. Entonces Cárdenas decidió no pelearse con eso, sino tratar de sacar su reforma. Pero como su reforma implicaba la organización de todas las segmentos de la población, cuando se hace el derecho de huelga, la cantidad de huelgas que hubo en la época de Cárdenas era verdaderamente impresionante. ¿Cómo la resolvió? Voy a poner un ejemplo. El problema ferrocarrilero, hacen una huelga, piden que se les pague el séptimo día, se oponen, el presidente da instrucciones de que se negocie y pues no llegan a ninguna solución, al contrario, se va a parar los ferrocarriles, y los ferrocarriles son estas venas por las que transitaba entonces la economía nacional, y el presidente lo resuelve simplemente nacionalizando la industria ferrocarrilera. Y esto dejó a los obreros un poco, primero se dieron cuenta que les benefició, pero después se dieron cuenta que automáticamente pasaban a la política del Estado y estaban sometidos a partir de ese momento a las disposiciones que dictaminara el gobierno de la República, como fue desde entonces hasta ahora. Los obreros sí tienen el apoyo del gobierno, sí, pero porque están sometidos al propio gobierno. Entonces, aquí pues, lo digo simplemente como símbolo, pero hubo otros movimientos obreros, este que yo decía de la Viriana Monterrey, que fue aquí. Nosotros estábamos muy chicos todavía, bueno, yo todavía no había nacido, pero quienes lo vieron, que eran nuestros padres, sí estaban de acuerdo con Cárdenas y sí se enfrentaron mucho. Otro de los problemas que Cárdenas definió era la educación. La educación era normalmente privada y Cárdenas heredó del plan sexenal el que fuera la educación laica. Pero Cárdenas fue un poquito más allá. Cárdenas decidió que la educación en México fuera socialista. Y esto sí asustó mucho a los vecinos del norte. ¿Por qué? Porque automáticamente lo hacía para excluir la doctrina religiosa. Y como usted sabe, los mexicanos somos muy convenencieros. Decimos que somos católicos, pero nunca vamos a la iglesia. Y decimos que respetamos los mandamientos de mentiritas y los valores de la iglesia cuando nos conviene, y juramos amarnos el resto de la vida y vivir juntos en matrimonio, pero nos separamos. Es decir, son valores un poquito flexibles, para decirlo de alguna manera. Pero al hacer la educación un elemento de cohesión social, estaba a su vez indoctrinando en nuevas formas de vida y de valores a los mexicanos. Entonces ahí encontró resistencias muy serias, también en algunos revolucionarios que no estaban muy convencidos de la educación socialista. Sin embargo, mi generación, nosotros sí cantábamos en la escuela las canciones socialistas. Y desde niños, yo recuerdo el segundo o tercer año, nos decían el himno de la revolución, poner los pies en la tierra
y los ojos al cielo azul, que la vida marca su hora en el humano reloj, y decía: compañeros, obreros, campesinos, obreros y multitud, entonad unidos todos el canto de la revolución. Y sí penetró, tanto que todavía yo aquí a mis 140 años lo sigo recordando. De manera que cuando se educa bien a alguien, aprende bien y las cosas no se olvidan. Entonces, la expropiación petrolera se convirtió en este símbolo de independencia económica. Y esta independencia económica fue la que les permitió a México negociar internacionalmente al superar sus conflictos tanto con Inglaterra como con Estados Unidos. Y eso, sin embargo, no fue todo lo que sucedió en la época de Cárdenas. Porque si la primera parte se identificó en su divorcio con Calles, la segunda parte en definir su programa de gobierno con base en el plan sexenal, la tercera parte ya tenía encima mucho la presión de Estados Unidos, que estaban diciéndole que se iban a oponer a la expropiación petrolera. Y aunque al principio el presidente Roosevelt no se opuso, apenas terminó Cárdenas estuvo diciendo que lo iban a respetar porque los gringos iban a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero el momento en que triunfan en la Segunda Guerra Mundial, la situación cambia. Y como los americanos y los ingleses decidieron que ya no nos compraban el petróleo y como suelen hacerlo, boicotean a los países que no simpatizan con ellos, también boicotearon a México. Y los mexicanos, ¿qué hicieron? Vendieron el petróleo a quienes lo compraban, que no eran los amigos de Estados Unidos ni de Inglaterra, a Italia y Alemania. Entonces nos convertimos sin querer en abastecedores de los fascistas y de los nazistas, porque el presidente Ávila Camacho, que ya no era de izquierda, sino de derecha, tenía un hermano muy pícaro, que era el que vendía en gran corrupción el petróleo. Bueno, eso de hermanos pícaros todos tienen, ¿verdad? Casi todos los presidentes y algunos gobernadores también, ¿eh? Y algunos alcaldes también. Tienen preferencia por la familia. Bueno, aquí era el general Maximino Ávila Camacho, él que se encargaba y controlaba, pero igual Ortiz Mena, igual todos ellos, y de hecho tenían unas relaciones extraordinarias con algunos nazis que vivían en México o que eran representantes de ellos en México. Entonces, lo que quiero decirles, ya para terminar y no cansarlos con esto, lo que quiero decirles es que construir instituciones, desarrollar al país no es fácil, que se requiere de mucho esfuerzo, de mucho talento, de mucho trabajo y de mucho convencimiento de la población. Cuando hablamos de relaciones, ¿cómo se manifiesta la independencia de México? Donde mejor se manifiesta es en nuestras relaciones exteriores. ¿Qué hicimos cuando ya los nazis en serio estaban invadiendo en Europa? ¿Qué hizo México? Bueno, pues se asoció con los países occidentales, porque México, a pesar de la revolución, nunca fue ni intentó ser un país socialista en el sentido estricto del término. México estaba enmarcado dentro del sistema capitalista, pero con esta variante nuestra, que no era más que ajustar el sistema capitalista al desarrollo social. Por eso nuestro lema de crear la justicia social es la que predominó y sigue predominando en los gobiernos, por lo menos que encabeza el Partido Revolucionario Institucional. Los gobiernos del partido, a partir del 82, sin embargo, cambiaron su ideología y cambiaron la educación. Y entonces, si hasta 1982 nosotros
podíamos presumir de una economía mixta, donde invertía el Estado e invertían los particulares, como lo hace China ahora, que nos fue muy bien, que crecimos como país por 30 años a tasas aproximadas del 6, 7, 8% anual, pues éramos un país que podía presumir de un crecimiento exponencial importante. Y así tomamos nuestras decisiones exteriores. Nosotros, por ejemplo, en la Conferencia Panamericana de Buenos Aires, decidimos que el Estado, y lo defendimos, ningún Estado iba a intervenir en asuntos internos de otro, que es parte de nuestros principios de política exterior. Y aquí aprovechábamos un poco las políticas del buen vecino de los americanos, porque nos convenía a nosotros como país. Pero ingresamos a la Sociedad de las Naciones, lo que es las Naciones Unidas ahora, y luego peleamos en contra de los nazis en favor de Estados Unidos, con el hundimiento de un barco muy raro, pero en fin, hundido al fin, nos obligó a tomar parte con Estados Unidos. Nosotros trajimos a los refugiados españoles que luchaban de la República, que luchaban contra los fascistas de Franco, y todavía algunos de ellos tienen presencia importante en México. Y también seguimos manteniendo independiente nuestra política exterior, o la mantuvimos defendiendo a Castro hasta que llegó el presidente Zedillo y el presidente Fox y la cambiaron. Pienso que lo que viene adelante debería tomar en cuenta este esfuerzo del periodo de Cárdenas para fortalecer las instituciones mexicanas. Y si bien es cierto que la economía mixta tuvo problemas, mejorarla, de lo que sí sabemos es que la economía de mercado nos tiene en este momento en situaciones muy difíciles y en crisis económica y social que no hayamos tenido en México en mucho tiempo. Gracias por su atención. Gracias. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún desacuerdo, una posición contraria, lo que sea. O ya los convencí totalmente de lo que… ¡Qué barbaridad! ¿Una pregunta? ¿Alguien? No tenga miedo. La maestra. Sí. Cuando usted dice progresista, ¿se refiere a una variante del socialismo o se refiere a esta idea de una economía mixta en México? ¿O cómo definiría usted progresista cuando decía que esa era la ideología que ustedes mantenían? ¿Cuál es nuestro problema más serio en México? Que con ese sistema capitalista la riqueza se ha concentrado en muy pocos y la pobreza en muchos. Yo soy progresista porque digo que eso es injusto y que la riqueza debe distribuirse de manera equitativa para igualar a la sociedad, de manera que nosotros tengamos una sociedad justa, donde todo mundo pueda crecer, progresar, y no como está ahora, con los salarios de los trabajadores iguales a los de 1970, con el poder adquisitivo igual al de 1972, con una canasta básica que no puede comprar. Entonces, es progresista cuando se le exige al gobierno que haga su trabajo de distribución del ingreso, que entre a la rectoría del Estado y de la economía y que obligue a los que más ganan a que paguen impuestos para que se distribuya entre todos el dinero, que además lo estamos trabajando entre todos. Evitar la corrupción, o eliminarla, y evitar también pues lo que sigue con la corrupción, la impunidad y los amigos, hijos, parientes, tíos, el nepotismo. Entonces, un progresista es lo que quiere que la riqueza que hacemos todos se distribuya entre todos de manera equitativa. Eso es lo que quiere decir. ¿Es eso socialismo? No sé.
es capitalismo. Es un modelo que nosotros podemos crear, que ya lo probamos y que nos funcionó muy bien por 30 años, de manera que eso es lo que estoy diciendo. ¿De qué sirve que tengamos una población ahorita de 30 millones o 40 millones que no son capaces de comer todos los días? Es una población 3 veces o 4 veces superior a la de Cuba, el doble de la de América Central, que aquí no come. Que tengamos casi el 80% de pobres. Ese sistema yo no lo quiero. Entonces soy progresista porque quiero que cambien esas condiciones y que todos tengan acceso a la preparatoria y a la universidad y que no nos cueste o nos cueste lo menos posible, o que entendamos que tenemos que ayudar a que la preparatoria se fortalezca contribuyendo con lo que podamos. Ni esperar todo gratis del gobierno ni de Dios. Algo tenemos que trabajar nosotros. Pero en fin, progresista porque la educación es laica, progresista porque la educación debe tener acceso a todos, progresista porque debe hacer la justicia social, progresista porque se debe distribuir la riqueza entre todos, progresista porque se debe buscar la igualdad entre todos los mexicanos, que no haya discriminación, y esto es pues lo progresista. Sí, sí hay muchos, pues, en la parte noreste de Europa, en Suecia, en Estocolmo, en Finlandia, pero aquí lo tuvimos nosotros, lo echamos a perder nosotros, lo corrompimos nosotros. Es esa corrupción la que nos llevó al cambio. Entregamos la rectoría del Estado a la rectoría de los empresarios, y la rectoría de los empresarios nos tiene la condición en la que estamos. Y también se corrompieron, y también ven el gobierno como un botín. Entonces hay que destruir eso, y hay que tomar lo mejor de lo que teníamos, con lo mejor de este sistema competitivo de la clase empresarial o neoliberal, juntarlos y hacer ese modelo que seguirá siendo cerca a la economía mixta que teníamos en México. ¿Cómo considera el gobierno de México desde el dominio del PAN en la presidencia de México? ¿Cómo considera en el gobierno de México desde el dominio del PAN en la presidencia de México? ¿Cómo lo considero? Terrible. En los últimos 12 años hemos crecido. Primero, hemos permitido que se vayan 12 millones de mexicanos a Estados Unidos. En los últimos 12 años, la pobreza ha crecido a un ritmo de 1 millón por año sobre el que ya teníamos. En los últimos 12 años, el desempleo ha crecido brutalmente. En los últimos 12 años en los últimos 5 han muerto 50,000 mexicanos en una guerra absurda que no existe, que inventó alguien en contra de la inseguridad y de los narcotraficantes, o como se les llame. En 12 años hemos perdido el rumbo del país. En 12 años no sabemos a dónde va este gobierno y qué quiere. En 12 años nos hemos dado cuenta que tuvimos un filósofo loco de presidente que se apellidaba Fox, creo. Y después tuvimos a uno que hace muchas cosas, no es tonto, pero que no ha resuelto porque en su ideología no está al satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población. De manera que el análisis histórico del PAN es negativo en todos sentidos. Por eso digo que el haber entregado la riqueza a particulares hizo que se corrompiera,
Y si con el PRI había corrupción, con el PAN la corrupción se dobló. En el PRI eran corruptos los jefes, los de arriba, en fin. Pero en el PAN son corruptos la secretaria, el chofer. Es verdaderamente lamentable. Entonces, pues un gobierno así yo no lo quiero. Prefiero un gobierno que pelee, que desde antes me esté diciendo cuál es su programa de gobierno. Y desgraciadamente ahora nada más hay dos que han puesto un programa de gobierno adelante. Uno que promovió uno del PRI y otro que promovió Andrés Manuel López Obrador. Esos sí saben qué quieren y saben a dónde van. Y esos, por lo menos yo puedo analizarlos y decidir si me gusta o no me gusta. Pero hasta ahora, los otros candidatos, no sé. No he visto qué ofrece Peña Nieto, no sé qué ofrece, ¿quién más? Los del PAN, pues no tienen ni idea. Al menos que doña Josefina ya tenga una carta escondida y el libro este de entrevistas nos sirva para orientarnos, o Cordero deje de ser dócil, como Cordero, y el otro Krill deje de ser descendiente de los grandes terratenientes de Chihuahua que en la revolución acapararon cientos de miles de hectáreas en su familia. Entonces, con esa mentalidad difícilmente se van a resolver los problemas de México. ¿A qué se debe que Vasconcelos apoyara la educación laica? ¿Perdón? ¿A qué se debe que Vasconcelos apoyara la educación laica? Pues porque la educación religiosa en un país como el nuestro, voy a hacer una anécdota. Yo cuando fui secretario de Educación aquí en Nuevo León, me pedían, ahorita lo están pidiendo de nuevo los católicos, que se enseñe, que se haga una misa en las escuelas públicas. Pero cuando yo fui secretario de Educación, los mormones me decían que se haga una oración mormona, y los metodistas que se haga una metodista, y los bautistas una bautista, y los judíos, pues, y los del Islam, una del Islam. Entonces, como es imposible, el Estado mexicano tiene que promover una educación laica. Eso es para aprender, no es para divulgar las ideas religiosas de nadie. A la escuela se va a analizar científicamente los problemas y muchas religiones no resisten análisis científicos. Y como no hay que discutirlas científicamente porque es cuestión de fe y no de razón, si no se puede razonar, ¿para qué las enseñas? ¿Sí te has dado cuenta que cuando no se explica a alguien algo religioso dicen, oye, ¿lo crees o no lo crees? Esto es cuestión de fe. Pero si tiene explicación, ¿por qué no buscar la explicación? Eso se explica y se busca en la escuela, no en una escuela religiosa que va a concluir cancelándote el análisis, la posibilidad de decidir científicamente. Entonces, ¿por qué Vasconcelos? Que Vasconcelos en esa época era de izquierda y terminó de extrema derecha. Se hizo nazi, imagínate. Pero en ese momento que nace la educación y que crea la educación y la Secretaría de Educación, quedó muy claro que por encima de toda la sociedad, de qué pensaran, debía establecerse la educación laica y al mismo tiempo que debía establecerse la tolerancia religiosa, porque no había una sola religión en México, como se pretendía, que fuera la católica. Son muchas religiones y hay que ser tolerante con todas. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay que ser tolerante, inclusive con las ideologías de los demás. Puedes no estar de acuerdo conmigo y te agradezco que me escuches, yo te escuché a ti y a los demás, pero no tienen que aceptarlo. Soy tolerante con lo que piensan todos. Esa es parte de una educación laica. Otros, si fuera religiosa, nada más escuchas a los que te dicen lo que el evangelio quiere, o lo que el cura quiere, o lo que el pastor quiere. Y no se trata de eso.
Se trata de buscar la verdad científica, oponer la razón al pensamiento religioso. Por eso la educación es laica y yo creo que así debe seguir siempre. ¿Por qué siempre ha sido primero el programa y después la presidencia? ¿Perdón, hija? ¿Por qué siempre ha sido primero el programa y después la presidencia? Porque los últimos que tuvimos no tenían ni idea de qué iban a hacer. Voy a poner un ejemplo que me da, que es ¿cómo se dice en francés? Bueno, es mi costal para practicar el deporte del box. Y hace rato le decía que era el filósofo Fox. ¿Ustedes creen que él tenía un programa para ser presidente? Un tipo que jura la Constitución, que es laica, que es imparcial, que es tolerante, jura respetarla, y a los 30 segundos ya está jurando en su religión, hablando con sus hijos y violándola a los 30 segundos. Ese hombre no tiene ni idea de lo que es el país. Y no leyó la historia de México, por supuesto, no la aprendió nunca. Entonces, si los mexicanos nos juntamos y decimos, a ver, en educación quisiéramos esto los mexicanos, que la educación sea laica, que sea científica, que tenga acceso a todo el mundo, que esté abierta a todas las creencias y religiones, que sea científica en el sentido de que se pruebe todas las ideas y todo el pensamiento, o la ideología que exista. Si nos ponemos todos de acuerdo, entonces le decimos, en ese plan, los que votamos por ti queremos que sea la educación así. Y si queremos la industria, nosotros queremos que tú me apoyes a mí a crear una empresa, o que tú, yo como empresario, me apoyes a mí a crear, más bien a crecer con mi empresa, o a crear nuevas zonas de desarrollo. Y si queremos la agricultura, que me ayudes a mí también y me refacciones o me des asistencia técnica. Entonces, si tú todo esto lo puedes hacer un plan, quien sea candidato debe respetar el plan. Por eso primero hay que tener una idea de gobierno, una idea del programa de gobierno, y después entonces escoger a alguien que esté de acuerdo con eso y que sea capaz de respetarlo. Esa es en última instancia la formación que debe hacerse de los líderes de cada uno de los partidos. Y el que logre hacerlo y convencer, ese acaba siendo el candidato, por lo menos en los países del primer mundo, y espero que así sea en nuestros países y en México en particular. ¿A qué se debe que a los extranjeros les interesaba invertir más en la mina y no al país? No te escuché bien, hija, perdóname. ¿A qué se debe que a los extranjeros les interesaba invertir más en la mina y no al país? Tradúcemelo. Sí. A ver, hijita, otra vez, pero cálmate, aquí te queremos todos. ¿A qué se debe que a los extranjeros les interesaba invertir más en la minería y no al país? ¿Por qué a los extranjeros les interesaba más invertir en la minería? Pues fíjate, porque primero casi te regalan la tierra, siempre y cuando tú vayas a buscar un mineral. A veces pensamos que el mineral nada más es oro, plata, fierro, cobre, plomo, zinc. No, curiosamente hay muchos metales no ferrosos que puedes invertir fácilmente y sacar cal o sacar arena o sacar una variedad enorme de productos de la tierra que son parte de la industria minera. Pues ahí no se requiere de mucha inversión. Y si tienes una mano de obra que no pagas o que pagas muy mal y que no le das garantías, la industria minera tiene esas características. Tú tienes a los mineros
en los agujeros, como estos de pasta de conchos, trabajando 8 horas, les pagan una miseria en la mina de carbón, y luego cuando sucede, como sucedió, que hay una explosión y se mueren 30, el dueño se hace bolas y ya no lo encuentran, no indemnizan a las familias ni a nada, el gobierno lo protege en lugar de crear una industria minera donde los trabajadores tengan todos los beneficios y no como se hace ahora. Tienen todas las ventajas y no pagan impuestos. Por eso, o pagan muy poco, por eso prefieren invertir en minería. A mí me gustaría que invirtieran en áreas nuevas, en industrias nuevas. Y ahora que la computación está de moda y la informática y el mundo cibernético, pues que nos crearan nuevos softwares mexicanos de aquí, de Santiago, Nuevo León, que los propongan con nuevos programas, nuevos proyectos, un software nuevo de las industrias del futuro, que vengan e inviertan en eso. Eso creo que es lo que debemos hacer. Invertir en minería puede ser muy fácil, es el que escogen mayoritariamente todos. Ahora que los neoliberales privatizaron muchas de las industrias, pues las regalaron, como regalaron la televisión, como regalaron todos los seguros, las compañías de seguros, como regalaron todos los puertos, como regalaron el gas, como regalaron el petróleo, como están regalando todo, y gracias a eso hemos perdido nosotros. Todos los bancos no son nuestros, salvo uno, todos son extranjeros. Los monopolios de la televisión, los monopolios de la tortilla, los monopolios, y bueno, eso es gracias a ese gobierno neoliberal. Hay que invitar a gente que venga a invertir, no en la minoría, sino en desarrollar nuevas áreas al progreso de México para crear empleo, para disminuir la pobreza, para exportar y incrementar el nivel de vida de los ciudadanos, que es lo que yo creo que se debe hacer. Despacito, despacito. ¿Usted cree que la historia que nos contaron es la más apegada a la realidad o nos la contaron porque es lo que más les conviene que creamos? ¿Viste tus preguntas? ¿Usted cree que la historia que ¿Cuál te contaron, hija? ¿Cuál de todas las historias que te contaron? No, mira, tú te refieres a la historia oficial, por supuesto. La historia oficial responde a los programas oficiales, a las ideas oficiales. Los que somos historiadores tratamos de buscar las explicaciones basadas en documentos originales. Es decir, nuestro interlocutor es un documento que encontramos en el archivo que nos va a ayudar a responder una pregunta que nos hacemos, como la que tú dices. ¿Son las historias oficial la buena? Bueno, vamos a suponer que tú y yo digamos, bueno, vamos a empezar por la independencia. ¿Es cierto que Hidalgo es el padre de la patria? Es el que tú crees que es el padre, ¿no? Pues sí es. Pero ¿por qué es? Entonces lo que hace la historia oficial es simplificar los acontecimientos para de alguna manera explicar por qué son gobierno. Si estuviéramos en un gobierno de derecha, pues estamos, ¿no? ¿Estamos con un gobierno de derecha o no? Entonces el gobierno de derecha trata de decirnos que el héroe de la independencia no es Hidalgo, que es Iturbide, ¿no? Que Juárez pues fue muy importante, pero que Maximiliano fue mejor.
que Madero fue un héroe, pero Victoriano Huerta mejor. Que Calles fue un buen presidente, pero los cristeros mejor, ¿no? Entonces, cada ideología de cada gobierno trata de adaptarse. ¿Cómo podemos pensar que este gobierno, que tenemos ahora, nos está diciendo mentiras o no le interesa la historia? Tú o ustedes aquí en Santiago celebraron el bicentenario, ¿sí? Pues son una excepción, precisamente porque al presidente Calderón no le interesa la interpretación liberal de la historia, le interesa la interpretación conservadora de la historia. Le interesan más los chistes del Catón con su historia, o los chistes de Francisco Moreno, que son chistosos, y critican además a los héroes y les hacen relaciones carnales. Lleva 3 tomos ya Francisco Martín Moreno, ¿no? Describiendo los problemas de alcoba de Porfirio Díaz. ¿A quién le importa eso? Pues a muchos, porque ha vendido 300,000 libros. Pero eso no es historia. La historia es una cosa más seria, más profunda, y es la que mejor me sirve a mí para entender el mundo que estoy viviendo. No la oficial o la no oficial, la que yo estudio y la que me permite a mí analizar y reflexionar con independencia los acontecimientos históricos y su evolución. Porque la historia oficial, hacerla es muy fácil, reinterpretarla es más difícil. Hay que trabajar más en bibliotecas, en archivos, que por cierto, qué padre escuela tienen ustedes aquí, extraordinaria. Yo los felicito y ojalá traigan más libros a esa biblioteca y llenen más computadoras para que se conecten ahora con la computadora, pueden enlazarse con las mejores bibliotecas del mundo, pueden llegar a la del Congreso de Estados Unidos, que es enorme, o la de cualquier universidad, y hacer investigación aquí que ustedes ni se imaginan que se puede hacer con una facilidad extraordinaria. Y entonces así, la historia que tú aprendas será la que tú descubras, y esa es la que cuenta. ¿Qué ideología del sistema de Cárdenas usted considera que tendría mejores beneficios para el México actual? ¿Qué ideología considero que es mejor? No te escuché. Sí, ¿qué ideología del sistema de Carranza usted consideraría que tendría mejores beneficios para el México actual? Carranza. De Cárdenas, perdón. 1 es la intervención del Estado, 2 es la educación laica, 3 es la propiedad del subsuelo, 4 es el reparto de utilidades, 5 la distribución de la tierra, 6 el respeto a la población campesina, 7 o 6 a la distribución del ingreso de tal manera que los campesinos no estén marginados, 8 la eliminación de la pobreza, hacer sindicatos de veras que realmente luchen por los intereses de los sindicalizados, o sindicatos campesinos que luchen por los campesinos y no que luchen los líderes nada más por sus propios intereses. Son muchas las cosas, el desarrollo industrial, el nacionalismo de la industria o la industria nacional, la inversión para el desarrollo, la creación de nuevas fuentes de energía. Con Cárdenas se crearon muchas. Los gobiernos hasta 1982 hicieron el país que estamos viviendo ahora. Lo destruyeron al final, los que no eran revolucionarios, y al final, a partir de 1982, quienes no creían
en la ideología de la revolución y que pensaron en que cambiarla, tirarla, etcétera, y hacer una nueva. Y si la nueva que pensaron era la que tenemos ahorita, entonces van a llevar al país a la ruina. Hay que retomar el camino y mucho de Carranza, de Cárdenas, de Calles, de Obregón, de Cárdenas, por supuesto, debemos recuperar y retomar para fortalecer la intervención y la rectoría del Estado en la economía, la sociedad y la política. Ya se quieren ir, ¿verdad? ¿Qué cree que se ocupa en el México actual para tener un gobierno como el de hace 30 años? Un gobierno como el de Cárdenas que ayude a la sociedad y no solo beneficie a los políticos. Que no solo beneficia a los políticos, la parte anterior no la entendí. ¿Qué cree que ocupa la sociedad y el gobierno mexicano para hacer de México un país parcial en el que la sociedad sea igual a los políticos, al gobierno, y que no haya más beneficios hacia unos que hacia otros? Pues elígeme a mí, presidente. Se trata, pues, de buscar un programa de gobierno que alguien esté proponiendo ahora que nos lleve a eso. Porque tú acabaste de describir muy bien los problemas que estamos ahorita sintiendo. Sin embargo, si partimos de tu pregunta y ahora ves qué ofrece Peña Nieto y qué ofrece Manlio y qué ofrece López Obrador y cuál Josefina, y tienes un programa, los puedes evaluar y entonces quien responda a lo que tú quieres, ese debe ser tu candidato. Porque él va a crear un programa de gobierno o instituciones que permitan que no se beneficien unos en detrimento de otros, como tú lo dices. Entonces no es que ocupe, como dicen ustedes los jóvenes ahora, se necesita, que es la palabra que se debe usar, se necesita alguien que sea progresista. Dice, creo yo que hay muchos ya, que no se les olvide que hay que pensar hacia adelante, no hacia atrás. Hacia atrás se ve cuando uno recoge ideas que puedan servir para planear mejor lo que viene. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de concluir, le pido al maestro en ciencias. Les iba a decir como Vicente Fernández, hasta que se cansen. Al maestro en ciencias Pedro Galván Salinas y al maestro Arturo Delgado Moya, que pasen por favor a este presidium. Bueno, pues vamos a… primero que nada quiero felicitarlo, doctor. Fue una charla muy amena. Nuestros alumnos, a pesar de que están cansados, ya estuvieron muy atentos y también los felicito a ustedes, muchachos. También felicito a las preguntas que hicieron, a los alumnos que hicieron estas preguntas muy buenas y me gustó mucho la forma en que las contestó bastante bien. Estamos muy contentos con usted. Muchas gracias. Y en nombre de la universidad y de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia,
Vamos a hacer un reconocimiento. Otorgamos al doctor Romeo Flores Caballero el presente reconocimiento por ofrecer la conferencia del cardenismo a nuestros alumnos en el auditorio Ingeniero Joel Amaya Treviño el 17 de noviembre de 2011, Alere Flamas Veritatis, Santiago, Nuevo León, en noviembre de 2011, un servidor, Pedro Galván. Vamos también, cuando viene alguien a visitarnos a nuestra preparatoria, le hacemos un pequeño presente de dulces regionales, entonces tenemos unos regalitos para ustedes. ¿Nos los pasan, por favor? De esta manera, agradecemos a todos los presentes y a los que nos ven a través de la página de la universidad la atención y la participación a este evento. Buenas tardes.